Buenos días, nosotros somos el equipo número 5 y nosotros le vamos a hablar sobre la combinación y la descomposición química. Vamos a hablar un poco sobre su definición, así como también algunos ejemplos. Nosotros somos Mauro Sandoval, Javier Sobarzo, Rodrigo Quijada y su servidor David Reyes. Bueno, ¿qué es la combinación química? Vamos a llevarlo a un ejemplo muy sencillo. Supongamos que queremos hacer una taza de café. Bueno, con café. Tomamos agua caliente, café, o sea, café soluble y digamos un poco de azúcar. Lo combinamos los tres para formar un solo producto, que es nuestro café calentito y rico para este tiempo de frío. Ahora bien, la combinación química que es en sí es exactamente lo mismo. Es la combinación de dos elementos o de dos moléculas, dos o más moléculas, para, para formar un producto. Estos dos elementos o moléculas se les llama reactivos. Estos, por medio de una reacción química, nos forman un producto. Veámoslo. Bueno, veámoslo aquí. Estos dos son dos productos, dos reactivos, no disculpa, dos reactivos. Pueden ser el agua y el café, que ambos, junto con una reacción química, que es lo que representa esta flecha, siempre que vemos esta flecha es una reacción química, generalmente es calor o a veces es corriente eléctrica, hay diferentes tipos de reacciones químicas, nos da un producto. Por ejemplo, el agua más el café soluble son nuestros reactivos, nos genera un producto, más más la reacción química, que podría ser el mezclar ambos reactivos, más la reacción química nos genera nuestro café, que es nuestro producto final. Entonces tenemos los dos reactivos, que podrían ser dos elementos o dos moléculas, que nos dan como resultado un producto. Combinación. Para comprobar nuestro resultado tenemos que cerciorarnos de que la suma de la cantidad de átomos de los reactivos sea igual a la suma de la cantidad de átomos en los productos. A esto se le llama balanceo de ecuaciones, o sea que la ecuación tenga los mismos átomos en la izquierda que en la derecha. Aquí es un ejemplo. H2O es el agua. El óxido es lo que contiene oxígeno al final. Y el azufre es no metálico, ya que en la tabla periódica viene en gris y lo que está en gris es no metálico. El óxido y el azufre más el agua es lo que hacen el oxácido. Entonces siempre al principio van los hidrógenos, al final los oxígenos, y como tenemos 3 oxígenos más un oxígeno son 4 oxígenos. Y en medio un no metal, que es el azufre, y solo tenemos uno. Entonces el hidrógeno tiene mitad y el oxígeno también, y como azufre solo hay uno, entonces no le podemos sacar mitad y así queda la ecuación, o sea, no la podemos simplificar. Ahora yo les daré un segundo ejemplo sobre la combinación química. Aquí tenemos un óxido no metálico más el agua, lo que nos debería producir un oxácido. Eso es un poco avanzado, pero solamente queremos visualizar cómo la combinación de dos elementos o de dos compuestos nos da un solo producto. Bueno, a continuación tenemos aquí el óxido de cloro con tres oxígenos. Es el óxido de cloro 3, se le dice. ¿Por qué sabemos que es un óxido? Bueno, hay una regla que dice que todos los óxidos terminan en oxígeno. Tienen un átomo de oxígeno al final, a excepción, claro, del agua. Ahora, un óxido no metálico, ¿por qué? Bueno, tenemos el cloro. El cloro es un no metal, lo podemos corroborar en la tabla periódica de elementos. Entonces tenemos nuestro óxido no metálico, el agua, claro, H2O como siempre. ¿Y qué nos va a producir? Bueno, como en la combinación, en la definición de combinación nos dice, vamos a juntar o vamos a unir estos dos compuestos y solamente lo vamos a escribir acá, que sería de la siguiente manera.
Bueno, lo tenemos así. El producto que nos dio H2, cloro 2 y oxígeno 4. ¿Por qué? Porque como bueno, es la ley de la conservación de la materia. Eso es un poquito más avanzado, medio avanzado, pero lo podemos ver aquí. Tenemos dos cloros que lo tenemos que pasar al producto como dos cloros, dos hidrógenos, se pasa al producto como dos hidrógenos, y aquí tenemos la combinación de los dos oxígenos, que en realidad no son dos, son tres aquí y uno acá. Aquí tenemos un subíndice de 1. Entonces 1 más 3 nos da 4. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la manera correcta de escribirlo? Escribir un oxácido, ¿no? En este ejemplo. Primero empezamos escribiendo los hidrógenos, al principio siempre, y los oxígenos al final. Ahora, consiguiente, en medio escribimos el no metal, que sería nuestro cloro. Lo escribimos acá, entonces sería primer paso, segundo paso y tercer paso. Ahora, tenemos la siguiente ecuación y decimos, bueno, está bien. Pero como en cualquier clase de matemáticas o cálculo, tenemos que simplificar la ecuación, o bueno, simplificar nuestro producto. Podemos ver que todos los subíndices los podemos dividir entre 2. 2 entre 2 da 1, 2 entre 2 da 1 y 4 entre 2 nos da 2. Simplemente los borramos y dejamos, cuando no hay subíndice tenemos un 1. Hay 1, 1 y aquí hay 2. Excelente. Ahora tenemos, como nos dijo nuestro compañero Rodrigo, tenemos que balancear la ecuación. ¿Qué es esto? Tener la misma cantidad de átomos de cloro, por ejemplo, de este lado, de los reactivos, y la misma cantidad de los productos. ¿Sí? Aquí tenemos, en los reactivos tenemos dos cloros y un solo cloro acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para balancearlo? Simplemente agregamos, lo voy a mover, agregamos un coeficiente. El coeficiente es un número que va al lado izquierdo por fuera, no puede ir entre medio de la ecuación. Lo agregamos aquí y el subíndice multiplica el coeficiente, al revés, ¿no? El coeficiente multiplica el subíndice. Aquí nuestro subíndice es 1 por 1 del hidrógeno, nos da 2. 2 por 1 del cloro, nos da 2 de los dos lados. Y 2 por 2 del cloro nos dan los 4. Lo podemos representar de la siguiente manera. Aquí está, lo podemos representar así. Esto es solamente un conteo de átomos. Aquí contamos dos cloros, que lo ponemos aquí. Aquí lo ponemos dos cloros, dos hidrógenos de este lado, los contamos acá. Y 4 oxígenos, que son los 3 y el 1 del subíndice. Como no hay subíndice, es 1 más 3, nos dan 4. Ahora, corroboramos, nos cercioramos de que de este lado está correctamente balanceada. Para hacer que está correctamente balanceada, tenemos que ver que hay la misma cantidad de átomos aquí y acá. Así como lo dijo Rodrigo ahorita. Bueno, 2 por 1 de hidrógeno nos da 2 hidrógenos. 2 por 1 del cloro nos dan 2 cloros. Y 2 por 2 del oxígeno, que nos da 4 oxígenos. Ahí está. Ahora sí podemos decir que esta ecuación está correctamente balanceada, teniendo así, conservando nuestros 2 átomos de cloro, nuestros 4 oxígeno y nuestros 2 de hidrógeno del lado de los productos. Buenos días, yo soy Francisco Javier y voy a hablar sobre el tema de descomposición. Bueno, primero que nada, en una reacción de descomposición, una sola sustancia es la que se va a descomponer o desprender de esta sustancia, produciendo que dos
o más sustancias distintas. A este tipo de reacciones se le puede considerar como el inverso de las reacciones de combinación, porque ya que aquí se separan en las reacciones de combinación, lo que va a pasar es que se van a agrupar de los descompuestos, se van a componer en una sustancia más pequeña. El material inicial debe ser compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos, así como vemos en el ejemplo que vemos toda la molécula de peróxido de hidrógeno y después de la fecha está como descompuesta. Entonces están las moléculas de agua de un lado más el átomo de oxígeno que está del otro. Bueno, ahora vamos a pasar a los tipos de combinaciones. Aquí en los tipos de combinaciones tenemos cuatro, que son los hidratos, cloratos, óxidos de metales y carbonatos. Los hidratos, aquí podemos ver que cuando se calientan los hidratos, estos se van a descomponer para dar lugar al agua y sal anhidra. Un hidrato es una sal que contiene una o más moléculas de agua por cada unidad fórmula y posee estructura de cristal. Ahora, los cloratos. Los cloratos cuando se llegan a calentar, estos se descomponen dando cloruros de más oxígeno. Por ejemplo, un ejemplo sería el cloruro de potasio que se descompone de acuerdo a otros elementos. Los óxidos de metales, estos algunos se descomponen al calentarlos cuando se calientan, dando lugar al metal libre y al oxígeno por otro lado. Los carbonatos, por último, serían la mayoría de carbonatos se descomponen al calentarlos, dando óxidos y CO2. Por ejemplo, el carbonato de calcico, que en otro nombre es piedra caliza, y esos cuando se calientan forma óxido de calcio, entre paréntesis sería cal viva, y el CO2. El carbonato de calcico, que en otro nombre es piedra caliza, y esos cuando se calientan forma óxido de calcio, entre paréntesis sería cal viva, y el CO2. Bueno compañeros, yo les voy a hablar acerca de los tipos de reacciones de descomposición más comunes que podemos encontrar. Para comenzar, tenemos a los hidratos. Cuando se calientan los hidratos, se descomponen para dar lugar a agua y sal anhidra. Un hidrato es una sal que contiene una o más moléculas de agua por cada unidad fórmula y posee estructura de cristal. Cuando estas sustancias se calientan, se desprende agua. Por ejemplo, el sulfato de cobre pentahidratado se descompone de acuerdo a la siguiente ecuación. Como podemos lograr apreciar en la imagen, el sulfato de cobre pentahidratado, al aplicarle calor, da como resultado la descomposición que se puede apreciar en la imagen. Otra reacción muy común sería aquella en donde da lugar los cloratos. Cuando se calientan los cloratos, se descompone dando cloruros más oxígeno. Por ejemplo, el clorato de potasio se descompone de acuerdo a la siguiente ecuación. De igual manera al aplicarle calor. Siguiendo tenemos a los óxidos de metales. Algunos pocos se descomponen al calentarlos dando lugar al metal libre y oxígeno. Por ejemplo, el óxido mercúrico se descompone de acuerdo a la siguiente ecuación. Sin olvidar aplicarle calor, claro. Después tenemos a los carbonatos. La mayoría de carbonatos se descomponen al calentarlos dando óxidos y CO2. Por ejemplo, el carbonato cálcico, la piedra caliza, cuando se calienta en forma de óxido de calcio, cal viva, CO2, de acuerdo a la siguiente ecuación. Casi lo último tenemos a los bicarbonatos. Los bicarbonatos en su mayoría cuando se calientan se descomponen para formar un ácido más agua y CO2. Por ejemplo, el bicarbonato de calcio se descompone de acuerdo a la siguiente ecuación. La mayoría de las ecuaciones de descomposición al aplicarle calor, el compuesto o elemento da lugar a la descomposición de él mismo, ya sea en uno o en varios elementos o compuestos según sea el caso. Por ejemplo, aquí cuando los bicarbonatos de los materiales del grupo IA se calientan forman un carbonato más agua y dióxido de carbono.
Y en el ejemplo de abajo, el bicarbonato de sodio se descompone de acuerdo a la siguiente ecuación. De igual manera, siendo un bicarbonato, claro. Y por último tenemos al agua. El agua puede descomponerse en hidrógeno y gas oxígeno por medio de una corriente eléctrica directa, de acuerdo a la siguiente ecuación. Aquí ya cambiamos de método de descomposición, podríamos decir, porque en vez de aplicarle calor se le aplica corriente eléctrica, que es también conocido el método de la electrólisis. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Bueno, estas son nuestras referencias bibliográficas y gracias por su atención.